las respuestas a la que el sujeto impone una estructura, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en la lámina 5 se suele tener una figura muy parecida a lo que es un murciélago. Entonces, bueno, en base a cómo es la respuesta que dice el sujeto, impone cierta caracterización de lo que es la estructura. Por el otro lado, cuando hablamos de las respuestas interpretativas, lo vamos a hablar en toda producción de técnicas proyectivas que aludan a láminas o cuadros, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que sucede? El sujeto implica una construcción de esa lámina, ¿sí? Entonces, en la elaboración hace una interpretación mediante una historia y relata de alguna forma qué es lo que está sucediendo. Por el otro lado, tenemos lo que vendrían a ser las catárticas, que tiene que ver con la descarga del afecto y del sentimiento, que también está en la hora del juego. Y por último tenemos lo que vendrían a ser las constructivas, que son, por ejemplo, la construcción de ladrillos, pero no tiene mucha importancia. Eso es para que ustedes tengan en cuenta. Y ahí creo que finalizaría el texto de Frank. Pero bueno, el soporte de este texto es que ustedes puedan hacer una diferenciación, mejor no una diferenciación, que puedan ustedes clarificar bien, o sea, hagan un cuadrito en cómo es la personalidad de este autor y cómo entiende al campo, ¿sí? Por último, nos quedan dos textos más que creo que van a ser importantes, porque yo se los digo que me lo tomaron hace un par de años atrás, no sé si está bien decirlo o no, pero a mí me tomaron el texto de Rapaport con esto del diagnóstico psicológico de la personalidad. No sé si a ustedes se lo tomaron, si vieron en alguno de los parciales y demás, pero bueno, creo que lo importante de este autor está dividido en dos partes. Primero, entender de que, bueno, él va a plantear o va a formular el concepto de lo que es la hipótesis proyectiva. Y a mí por ahí en esta vuelta o en esta oportunidad, quizás en el video que está subido a YouTube, explico un poquito mejor, pero bueno, retomo esto. Nosotros en esta evaluación, en esta indagación de la personalidad, lo que se va a pretender arribar son hipótesis proyectivas, en el sentido de que de alguna forma lo que se intenta es poder elaborar de una forma que no caiga en esto que mencionaba anteriormente, hiperestructuralista, sino por el contrario, poder resaltar características y aspectos de la personalidad singular y poder de alguna manera reflejar relacionalmente cuáles son las manifestaciones de la conducta de la persona, ¿sí? Cuáles son los índices de su personalidad. Entonces, bueno, él va a hacer una diferenciación entre lo que vendría a ser un diagnóstico psicológico de la inteligencia, de lo que vendría a ser un diagnóstico de la personalidad. Retomo un poco, pero es un poco de lo que veníamos hablando anteriormente. Generalmente el diagnóstico psicológico de la inteligencia suele estar subsumido en términos de rendimiento, en términos de una personalidad, si se encuentra adaptada o inadaptada, siempre va a estar regulada por una normativa dada, ¿sí? Esta famosa campana de Gauss, mientras que el diagnóstico psicológico de la personalidad tiene que ver con poder reflejar distintos modos de organización, modos de pensar y las reacciones del sujeto, ¿sí? Frente a los estímulos presentes. Obvio que también hay una normativa que va a estar desenvuelta generalmente por todas estas normas cliché o perceptivas. Y bueno, para mí es eso lo central de esta primera parte con respecto a lo que es una hipótesis proyectiva, ¿sí? Porque son las manifestaciones de la conducta en tanto índices de su personalidad. Entonces, es esto, ¿no? Volvemos a retomar. Hablamos de una estructura psicológica del sujeto que se puede tornar palpable, en el sentido de que en las acciones, en las reacciones, en las elecciones, en las producciones, en las creaciones. Entonces, claramente que lo que se espera es que cuando ustedes terminen o elaboren la carpeta, tanto de adultos como para niños, puedan de alguna forma, siempre en términos de aproximación, poder retomar estos aspectos, ¿no? De poder hacer tornable, retornable. Estaba retrabada la chica.
perdón, hacer palpable la personalidad del sujeto, ¿sí? De nuevo, repito, porque creo que es interesante, yo creo que esto también de alguna forma regula cómo va a ser la producción de ustedes y esto que también va a ser grupal, creo que está buenísimo, de que puedan poder visibilizar las acciones, las reacciones, las elecciones, las decisiones, las producciones y las creaciones del sujeto. Y esto fue lo que a mí me tomaron en el parcial, espero que no se los tomen, pero bueno, si se los toman ya están anticipados. Siempre hablamos de 4 condiciones principales a la hora de elaborar, ¿no?, esta hipótesis proyectiva, y que tiene que ver con lo que es estimular, tornar observable, registrar y la comunicabilidad. Perdón por la redundancia, la verdad que si me vuelvo a ver en el video, no me voy a querer volver a ver en ningún video más. Pero bueno, es esto, ¿no? Siempre, de alguna forma, la psicología proyectiva y las técnicas proyectivas van a estar delimitadas bajo una metodología con rigurosidad científica. Entonces, hay algo medio ahí, no sé si es protocolar, pero sí hay algo administrativo como que termina siendo pasos, como un ABC que decanta, ¿sí? Lo que decanta es precisamente poder resaltar los aspectos de la personalidad del sujeto. Pero en el mientras tanto hay 4 condiciones que son principales y una de ellas es poder estimular, ¿sí? Que era un poco de lo que mencionábamos anteriormente, es en cuanto hacemos referencia a poder, ante la presentación de materiales simples y poco estructurados, que florezca, ¿no?, esta posibilidad de reacción por parte del sujeto, ¿sí? Además, el examinador o en este caso el psicólogo va a tener que tener mucha precisión, que también se la llama o se la conoce como experticia del evaluador, ¿sí? Entonces, como nosotros recién nos estamos adentrando de alguna forma a... Banquen que se me trabó esto, no entiendo nada. Banquen, cierro acá, listo, perfecto. Entonces, nuestra primera situación así de evaluación siempre es complicada. A ver, que no sé si alguien me... Después podrían pasar... sí, dale, de una. Lo que podemos hacer, si no, es... paso el canal mismo y después ustedes lo ven. Cualquier cosa, si dije algo mal, porfa, lo vamos viendo y es eso, ¿no? Después no digan, no, la chica de la jaureche mía, ya no voy a poder ser ascripta. Te hago Bueno, pero te hago bueno, una sigo. consulta. Sí, El concepto de estructura te escucho. de Schwartz, ya lo hablaron o no? Sí. ¿O es el que queda? No, Porque entré medio tarde el al concepto de primero. estructura va a ser el último. Ah, ok, No importa, está bien igual, no te preocupes. Y bueno, lo vamos, ya en breve le damos el giro. Lo que sí es eso, es bastante complicado el texto de Liliana Schwartz, sí. pero nada, yo voy a intentar ayudarlos a desglosar. Lo que sí, eso, sean selectivos en base a lo que el profe les dijo, porque es un texto bastante complicado, tiene mucha apertura lacaniana, entonces es difícil poder entender lo que es la estructura, pero ahí le vamos a dar el giro y vamos a reducirlo en 2 párrafitos muy chiquitos para que se le sea ameno al estudio. Em, Genial, gracias. no hay de qué. Bueno, entonces volvemos un poco con esto, ¿no? Estas 4 condiciones para las hipótesis proyectivas, que era esto de estimular. La segunda es poder tornar observable. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? De que, bueno, es medio redundante, pero el punto de partida siempre van a ser estos estímulos, que pueden ser palabras en tanto consignas, pueden ser las manchas de tinta, pueden ser presentación de láminas. Esto como el punto de partida. Y todas las respuestas van a ser claramente la reacción y el punto terminal, o sea, va a ser el objetivo, ¿no? Entonces, tornar observable es poder, de alguna forma, recolectar en el material de prueba expuesto y generar un tipo de objetivación en eso, ¿no? De poder pesquisar al menos los procesos mentales que se desean estimular.
La tercera instancia es el registro. Y retomo un poco más esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos registro en todo lo que respecta a una evaluación psicológica o un proceso psicodiagnóstico, el registro no solamente se sintetiza en la verbalización del paciente o del sujeto o del entrevistado, sino precisamente es poder tener un registro holístico o total, en tanto que se pueda recolectar distintas partes, ¿no? Lo verbalizado, lo no verbalizado, y poder hacerlo textual de alguna forma. Y por último tenemos lo que vendría a ser la comunicabilidad, que, bueno, es eso, de alguna forma es poder hacer verbal aquello, aquello observado y aquello registrado mediante las respuestas. Y creo que esto es como la artesanía más complicada, porque hacer comunicable algo, eh, bueno, va a depender de ustedes en términos así de grupo, de desenvolvimiento grupal, para poder de alguna forma expresar sin soslayar al sujeto, ¿no? Creo que es eso lo más importante. Y como un puntapié para que ustedes puedan tener es esto, ¿no? De poder hacer una evaluación, o sea, la comunicabilidad va a tener en cuenta esta articulación intratest e intertest, ¿sí? De poder recolectar cosas y reunir mediante lo que vendría a ser una recurrencia, las convergencias. eh, a eso tiene que ver todo este texto de Rapaport. Y por último, nos toca, sí, el texto de Liliana Schwartz, que habla del concepto de estructura y sus implicancias en psicodiagnóstico, en el psicodiagnóstico. Es una autora argentina, sí, para que tengan en cuenta, y básicamente lo que dice la autora es que nosotros a la hora de participar, ¿no? Medio al quehacer profesional, medio a esta regulación de la profesión, es tener una vigilancia epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? De que de alguna forma la estructura tiene mucho peso a la hora de elaborar diagnósticos. En nuestro caso podríamos entenderlo de que, por ejemplo, para que una persona pueda hacer un tratamiento o tenga algún medicamento por obra social, hay una necesariedad en el diagnóstico de que se le ponga o se le imponga una estructura, porque si no, a veces no, la obra social como que no te habilita si vos das como medio un intermedio. Entonces, la vigilancia epistemológica radica en que, bueno, sí, la estructura efectivamente es un concepto prioritario a la hora, en la hora del diagnóstico, pero no significa que nos podamos reducir a un concepto y ya. De hecho, la persona que tenga hoy ahora un concepto de estructura así definido, me lo pasa, porque también va a depender desde qué lugar nos posicionemos. La estructura en sí no es unívoca, entonces no hay una definición última ni única, ¿sí? Yo lo que les quiero decir es esto, de que de alguna forma, y en esta síntesis, lo que va a decir Liliana Schwartz es esto, ¿no? De que no nos tenemos que posicionar desde una metodología inductivista y probabilística, ¿sí? Que tiene que ver con este inductivismo probabilístico. Porque si no, se va a entender a la estructura desde un diagnóstico como prefundado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A la hora de observar y pensar el síntoma barra signos, siempre se va a hacer una observación desde un modelo ya construido y verificado empíricamente. Entonces, digo, no es caer ni en un extremo ni en el otro. Eh, por eso es como medio una cuestión medio monoval, esto, ¿no? De plantear la presencia o ausencia de cosas, entonces ya de por sí delimitan la estructura. No es tan así. La complejización de la estructura tiene que ver con esto de poder plantear un sistema de relación, ¿sí? Que va a estar determinado por un conjunto de operaciones. Y esto creo que es la parte más importante del texto, porque básicamente la estructura apela a un conjunto interrelacionado de contenidos específicos. Y ahí tiene todo que ver con la correspondencia de la orientación interpretativa, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estamos hablando de la estructura en términos de redes, en términos de síntomas
polivalentes, ¿no? Estos signos, o mejor dicho, estos signos polivalentes. ¿Por qué? Porque nosotros, es esto que vimos en Evolutiva 2, que es, hablamos de una estructurizada, estructurante, ¿no? O sea, hay algo ahí de la permanencia, que efectivamente hablamos de rasgos estructurales, pero no por eso vamos a ser deterministas en ese sentido, ¿sí? Por eso lo que dice el texto, y creo que esto es lo más importante, es esto: un sistema de organización funda, pero no patentiza, ¿sí? No hablamos de cuestiones unívocas. Por eso, cuando nosotros observamos, no son síntomas inductivos, ¿sí? Ah, porque es A, va a ser A, sino que, Profe, sí, ¿podés repetir eso de no patentiza? sí. Ese párrafo. ¿Qué es esto? O sea, cuando nosotros hablamos de la estructura, estamos hablando de un sistema de relacional, interrelacionado, ¿sí? Que tiene un montón de contenidos específicos, pero que en esta organización que funda, ¿sí? Que es fundante, no se reduce a una cuestión de patente, o sea, no se patentiza. Eso tiene que ver, para mí, eso es lo más importante. Y esto creo que también, ¿no? En una posible pregunta entre lo que vendría a ser una diferenciación de lo que es una estructura, de lo que es una personalidad, bueno, la estructura efectivamente hay algo ahí de lo permanente, ¿no? Hay algo ahí de lo fundante, que era lo que decía esta oración. Pero de todas formas, no se patentiza, digamos. Eh, y esta es la diferencia por ahí con la personalidad. La personalidad tiene esta capacidad de ser fluctuante, ¿sí? Que tiene que ver algo consigo mismo, o sea, este concepto de sí mismo, que tiene esta posibilidad de permanecer y también de cambiar. Entonces es eso, básicamente es eso, de poder, Yo tengo sí, anotado, profe, como estructura que dice, remite al andamiaje psíquico profundo y estable sobre el cual se organiza la vida psíquica. exacto, está buenísimo eso. O sea, Pero es menos, mucho menos maleable, o sea, no es como la personalidad que es mucho más dinámica. Esto es más estable, es como el andamiaje exacto, como fundamental, es como exactamente. la base material donde se edifica todo lo demás. Exactamente, pero viste, o sea, lo que dice la autora es eso, de que tengamos la vigilancia epistemológica, de que tengamos esta reflexión crítica de que no porque hablemos de estructura vamos a caer en este hiperestructuralismo que termina siendo inductivista, probabilístico, sino resaltar la singularidad. Para mí es eso, o sea, yo mía lo digo de esa forma, pero es eso, de que hay algo ahí de la personalidad que tiene esta posibilidad de fluctuar, de ser dinámica, mientras que es cierto de que la estructura tiene algo fundante, algo estructurante, pero no por eso se limita a la estructura, ¿sí? Bien, pero vos dijiste, profe, que no patentiza. ¿Y qué sí hace? Lo que no hace es patentizar, pero ¿qué sí hace? Es fundante, es lo que vos Ah, ahí va. dijiste. Es fundante, pero no se patentiza. O sea, no porque sea una estructura, esto, yo lo llevo a los casos que ustedes recién estamos, o sea, en cuarto recién se introduce a lo que vendría a ser la estructura. En Evolutiva 2 ya veníamos un poco anteriormente, pero es esto de no caer en el reduccionismo de que, bueno, si es una estructura neurótica debe de presentar estos síntomas, estas reacciones, estas defensas. Sí, efectivamente van a haber rasgos estructurales, van a haber rasgos de carácter, pero no podemos caer en ese extremismo. Para mí es desde ese lado, ¿sí? Entonces la interpretación no puede ser en términos unívocos, no puede ser en términos así inductivos, sino precisamente es poder del lado inverso es resaltar esta cuestión relacional, eh, hablar desde otro lado, ¿sí? De estos signos polivalentes. Porque si no, seguimos soslayando, o sea, la estructura termina soslayando la singularidad. Por eso decimos que es como un dato secundario, ¿sí? Es como algo, es un objetivo secundario, pero hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco hay que caer en los extremos. Así Profe, pero, bueno, no, seguramente ahora lo vas a decir, pero porque después habla de los signos y los sí. síntomas, y ahí es como que no se entiende bien, porque entonces se la puede derribar como de dos maneras. Claro, o sea, yo cuando leí el texto, como que es eso, o sea, para mí lo que la, la psicóloga está denunciando es que no podemos caer en una metodología inductivista o probabilística,
Y el tema de los signos polivalentes es bastante retorcido, o sea, es bastante complicado, pero es eso, de poder hablar en términos de una estructura relacional, ¿sí? Pero Eh, yo te digo que, por ejemplo, que dice, no sé, en estructura fija, los signos son como necesarios para establecer la estructura. Si falta uno, la estructura cambia, digamos. Y después hay otra que dice flexible, los signos son solo marcas y lo importante no es su presencia o ausencia, sino cómo se relaciona. exactamente, ahí tiene que ver con la cuestión relacional. Eh, pero bueno, es eso, es lo que decís. Es verdad que, o sea, hay un signo, hay un indicador que se mueve dentro de la estructura, ¿sí? Que lo condiciona, porque es esto, este término fundante. No, no, pero que eso, pero por eso, pero hay dos, o sea, estructura se aborda de dos lados, digamos, estructura fija o flexible, y ahí tiene que ver cómo juegan los signos, si ausencia o presencia o relación. Eso Sí, es lo que no entiendo. sí, podría ser desde ese lado, sí, lo podría llevar desde ese lado. No sé si Yo lo tajantemente pongo así, pero me van a liquidar en el examen, porque ya sé que son no, requisitos para corregir, me van a partir al medio. Sí. pero para, bueno, no, es que justo está grabándose esto, pero bueno, en el grupo lo podemos ver y vemos. Pero está bien, mira, ya me hablaste del signo polivalente, leíste el texto. También hay que, uno tiene que luchar con lo que sabe. Obvio, somos No, estudiantes. yo me replanto con lo que me sé, no sabe cómo me planteé en el examen, pero así quedé también. Sí, no, pero Me tranquilo. bajaron, me sacaron Última, como al Diego me fue a buscar la enfermera. no, pero última es eso, también preguntar, o sea, frente a lo que vos me decís, si en el caso hipotético de que te pregunten esto, bueno, preguntale, che, profe, ¿cómo lo puedo abordar? Eso también tendría que ser como el profesor o la profesora tiene que habilitar desde ese lado. Porque justo este texto es bastante capcioso y es como les digo, tiene su complejidad porque la estructura es algo que vamos a ver en todos los años, o sea, a partir de cuarto en adelante se ve bastante, entonces yo como que me quiero sintetizar en esto de que lo que está denunciando Liliana Schwartz es eso, de no caer en esta tendencia inductivista y probabilística. Sí podemos entender la estructura en términos relacionales y demás, pero bueno, es eso. Eh, Cualquier cosa, lo que puedo hacer ahora, cuando finalicemos, les mando todo lo que tengo y, y bueno, nada, no sé qué les pareció, no sé si quieren que vayamos a algún punto. Eh, Una última cosa, profe, y no jodo más. El Escucho. diagnóstico, aunque no es lo fundamental en la cátedra que nosotros hagamos un diagnóstico, para el diagnóstico en cuanto a la estructura, depende de la postura que adoptemos, si de la falta o presencia de signos o la relación entre ellos. A ver de nuevo, repetímelo, por favor. Sé que para la cátedra no es algo fundamental que nosotros hagamos diagnóstico, no es algo fundamental, que hoy lo dijiste vos, pero, o sea, tomando el concepto de estructura como para tratar de hacer un diagnóstico, ese diagnóstico depende de la postura que nosotros adoptemos en cuanto a lo que es el concepto de estructura, si vamos por Claro, el lado de lo fijo, presencia y ausencia, o si vamos por el lado relacional. exacto. Sí, Ah, sí. bien. O sea, obvio que lo pueden profundizar porque la verdad que es... Yo te digo porque capaz que pongo en el examen, no sé, no, depende para el diagnóstico depende de la postura adoptada y me dicen, no, mal, porque nosotros no hacemos diagnóstico. ¿Viste? Y yo tengo que prepararme para todo. em, Voy con el cuchillo entre los dientes. no, no, no te... No, igual está bien, o sea, como lo verdad está bien. Yo creo que estaría bueno también de que con respectivos profes puedan también ampliarlo, porque la verdad es que es un texto complicado y si les piden que explique, tiene que explicar. Para mí es eso, o sea, Santiago, lo que explicaste está re bien, pero es eso. O sea, es poder tener ética y reflexión crítica a la hora de abordar un concepto como lo es la estructura, ¿sí? Que es un concepto bastante complicado y va a depender desde qué lugar de alguna forma nos posicionemos. Pero ahí Bien. lo importante es que no se soslaye la singularidad, ¿sí? O sea, van a haber características, pero es importante eso. Sí, por eso te pregunté la frase hoy, que me repitieras la frase. Porque con esa se la tiro al último, pongo el fundante, pero no lo patentiza, ya. Exacto, exacto.
Bueno, acá una compa dice si pueden unir al grupo. No sé si alguno tiene el link o demás. Si no, yo ya. A ver. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o algo. Yo los escucho. Esta tarde estoy disponible para que charlemos, yo no tengo problema. Em, si no, bueno, podemos seguir hablando por el grupo, como ustedes quieran. Habían dicho que el recuperatorio, las preguntas, a diferencia de Ujú. la primera instancia, van a ser más de articulación. Perfecto. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Declaraciones. Ustedes no tienen, o sea, esto es TP1 y TP2, no va a haber posibilidad de que lo puedan relacionar con TP3, nada. No, 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 pero por ahí entiendo yo que relación entre los autores de la unidad uno y 2. Sí. Pero como que dijeron, va a ser más complejo que el examen en primera instancia y va a ser más de relación y no tanto de definir conceptos. Bueno, perfecto. En ese caso, para mí, tengan en cuenta que por ahí, viste, nosotros hablamos varias veces del concepto de personalidad retomado de distintos autores. Bueno, quizás la articulación va a tener un poco que ver con alguna diferenciación entre posiciones de respectivos autores. Creo que por ahí puede ser una de esas preguntas. Pero bueno, también es muy predecible, o sea, en el programa está muy bien, eso, fíjense en el programa, está muy bien focalizado qué es lo que pretende cada unidad, cada trabajo. Eh, yo creo que me pongo las manos al fuego de que la distorsión aperceptiva y todo lo que es la percepción de Leopold Belak va a estar, va a volver a estar porque es eso, es el ABC. Eh, y bueno, eso, por ahí comparaciones. Pero bueno, no tengan miedo, a veces es más el miedo que nos dan de lo que realmente es. O sea, es eso. Si tienen la posibilidad de preguntar, por ahí esto, ¿no? Esta diferencia entre estructura y personalidad. eh, Nada, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Eh, Morena, no sé si me querés pasar tu número y yo te agendo, porque la verdad es que tengo que hacer toda una vuelta y yo con el internet soy pésima. Y Dale, nada, ahí lo mando. dale, y ahí ya Gracias. no hay de qué. Pero bueno, ténganse fe, y es eso, ¿qué van a hacer? 4 preguntas. Perfecto, ahí te. Les parecí clara? Me trabé bastante. Ah. No, re Bueno, claro. no sé, ustedes me dirán. Bien, profe, Eh, bien, bien, bien. ¿Sí? No, re Bueno, bien. Más que bueno. la profe de prácticos te diría, porque capaz lo minimizó mucho, lo tomó muy por arriba. Nosotros no tuvimos clases presenciales todavía, así Claro, no. que todo complicado. Bueno, una alegría. Y con más razón es eso. O sea, estoy dispuesta a que charlemos. Cualquier cosa me preguntan. Eh, Nada, esto se hace entre todos, así que les voy a dejar el tiempo para que estudien. Les voy a mandar los materiales y ahí en el grupo de WhatsApp seguimos hablando, si les parece. Profe, ¿los materiales los mandás al grupo? Sí, los mando al grupo, mando todo Bien, ahí. bien, bien. Buenísimo, gracias. Así Pues, que y bueno, y si después veo para ver trabajos y demás, si puedo mandarles, tengo que hablar eso. Y veo así ustedes también tienen alguna herramienta más para lo que es el taller o para lo que es la entrega de carpetas. Así que bueno, que tengan buen fin de, me alegro un montón de que haya explicado bien, ya me voy muy contenta, estaba muy nerviosa, así que ya de a poquito me voy desenvolviendo y bueno, seguimos hablando. Dale, profe, gracias. Bueno,
Saludos, buen finde y mucha mer para este recu que vamos a probar, van a probar. Así que bueno, nos vemos. Gracias, profesor.